Buenos días, jóvenes de cuarto grado de secundaria. Continuando con las clases a distancia, Aprendo en Casa. Hoy día vamos a hablar en el área de ciencias sociales el tema de la prosperidad falaz, o llamado también, conocido también como la era del guano. ¿Ya? En la historia del Perú, pues hubo una etapa en la cual nosotros pudimos aprovechar un recurso natural, conocido como guano, desde la época o desde los años de 1845 hasta aproximadamente el año 1872. Toda esa etapa, que fue una época de bonanza, ¿no? de auge económico, de prosperidad económica, a raíz de la venta del guano, fue llamada por el historiador peruano Jorge Basadre, la llamó la prosperidad falaz, ¿no? Entonces vamos a ir indicando con el correr del tiempo, ya de los minutos, en qué consiste, pues, por qué se le llamó así, ¿no? La prosperidad falaz. La prosperidad falaz, el historiador Jorge Basadre la llamó así porque fue una prosperidad, digamos, muy corta, un periodo muy corto en la cual nosotros tuvimos este auge económico, tuvimos una bonanza económica, las arcas del Estado crecieron a tal punto de que el Perú se convirtió pues en uno de los países más importantes económicamente en América Latina, ¿sí? Gracias al guano. También la llamó prosperidad falaz porque en realidad esta prosperidad nunca llegó a todos los peruanos. Solamente, ¿no? Esta economía fue beneficiosa para ciertos grupos de poder, ¿no? Y como le digo, no duró mucho, duró un periodo de tiempo corto y por esa razón pues se le conoce como prosperidad falaz. Fue una prosperidad en realidad mentirosa, una prosperidad que nos engañó a todos pensando que el Perú iba a ser un país de primer mundo. Pero no lo fue así porque al final el Perú, después de esta prosperidad del guano, de este auge del guano, entró en una crisis profunda, una crisis económica que hizo pues que después tuviéramos consecuencias nefastas, ¿no? Posteriormente, que luego lo vamos a mencionar, ¿sí? Esta prosperidad falaz o esta época del guano, jóvenes, se inició durante el gobierno del presidente Ramón Castilla, que también, por cierto, fue militar, perteneció al primer militarismo, pero la segunda etapa del primer militarismo, ¿no? Ramón Castilla, como vemos ahí en la información, tuvo dos gobiernos, el primero de 1845 a 1851 y el segundo gobierno de 1855 a 1862, ¿no? Con Ramón Castilla se da inicio a la venta del guano hacia el extranjero. Pero ¿por qué se vendía el guano? ¿Qué propiedades tenía el guano? ¿Por qué muchos países en Europa compraban el guano al Perú? ¿Cuál era la importancia del guano, jóvenes? ¿No? Sabemos nosotros que el guano es un fertilizante natural que beneficia a la agricultura. Y en Europa, coincidentemente con la revolución industrial, ¿no? Los campos agrícolas cada vez necesitaban una mejor y mayor producción. Y para que estos campos agrícolas tuvieran una mejor y mayor producción, necesitaban de este fertilizante, ¿no? Que era el guano, que se extraía de las islas de nuestro litoral, ¿no? Y el Perú fue el primer y el mayor exportador de guano en el mundo en aquella época. Gracias a este guano, nuestra economía empezó a aumentar, a crecer, a tal punto que tuvimos una economía muy importante en Latinoamérica, considerándonos como uno de los mejores países, ¿no? En el gobierno de Ramón Castilla, por ejemplo, con ese dinero de la venta del guano, Ramón Castilla se hizo muchas obras, ¿no? Durante su gobierno se gestaron o se gestionaron muchas cosas, como por ejemplo, ustedes deben conocer mucho el tema de la esclavitud. Ramón Castilla fue quien abolió la esclavitud. También Ramón Castilla abolió la contribución indígena gracias a este dinero. Ramón Castilla hizo muchas obras, como por ejemplo la construcción del primer ferrocarril en el Perú, el ferrocarril de Lima y Callao. En sí, muchas obras públicas, agua y alcantarillado para Lima, también alumbrado público a gas a la ciudad de Lima, monumentos, plazas, embelleció Lima prácticamente con dinero del guano.
¿sí? Y en el tema de la abolición de la esclavitud hay que mencionar algo muy importante, que Ramón Castilla, cuando decreta la abolición de la esclavitud, ¿no?, de los negros esclavos, en realidad lo que él hace fue comprar la libertad de los esclavos, ¿no? Todas las personas, los hacendados que tenían esclavos, al final, para poder darle la libertad, Ramón Castilla tuvo que pagar a estos propietarios de esclavos para que le pudieran dar la libertad. Imagínense cuánta plata se gastó ahí solamente con la compra de los esclavos para darle la libertad. Otra de las cosas importantes también que hizo Ramón Castilla durante sus gobiernos fue pagar toda nuestra deuda, tanto externa como interna, que teníamos desde la época de la independencia. El Perú debía plata a muchas personas en el Perú y en el extranjero. Y Ramón Castilla, como veía que había dinero para poder sustentar los pagos, empezó a consolidar o a pagar toda nuestra deuda, tanto externa como interna. Y acá tenemos también el tema de las Islas Chincha, ¿no? Las Islas Chincha en la historia, dice, peruana en el siglo XIX. Las Islas Chincha, jóvenes, fueron las principales islas de guano en la cual se extraía este recurso, este mineral, para poder venderlo al extranjero. Las islas con mayor cantidad de guano fueron las Islas Chincha, que justamente quedaba frente a, ¿no?, a nuestra provincia, la provincia de Chincha, que por cierto hasta hoy en día existen esas islas, todavía existe guano, se sigue sacando, pero ya de una manera controlada, de una manera responsable, no como antes, ¿no?, que fue una manera, digamos, una sobreexplotación de estas islas, pero ahora no, ya, ojo. Cuando se da la venta del guano hacia el extranjero, cuando se extrae el guano y se empieza a vender al extranjero, existieron 4 tipos de explotación y de venta del guano, ¿ya? 4 tipos de explotación que lo vemos acá, ¿ya? La primera forma de explotación y venta del guano fue a través de los arrendatarios, así se llamó, la forma fue arrendatario. ¿En qué consistía? En que el Estado le alquilaba a una persona natural, a un arrendatario, le alquilaba todas las islas del guano, todas las islas que habían en el Perú, se lo alquilaba. Y por un precio, digamos, muy bajo, por un precio muy bajo, a tal punto que quien se enriquecía con todo este producto era el arrendatario. Y el Estado solamente recibía una suma pequeña, una suma mínima, porque el Estado le alquilaba las islas a estos arrendatarios para que puedan ellos extraer y vender el guano. ¿Quiénes se enriquecían entonces? Los arrendatarios, ¿no? Cuando el Estado se da cuenta de que el valor del guano en el extranjero es muy fuerte, muy grande, el Estado decide cambiar de forma de venta y de explotación del guano. Y ya no hace contrato con el arrendatario, ya lo deja de lado, y ahora busca a personas para que reciban una consignación. Así que la segunda forma de explotación se conoce como la forma de los consignatarios. ¿En qué consistía? En que el Estado ahora le pagaba una comisión, ojo, el Estado le pagaba una comisión a una persona por vender el guano hacia los mercados extranjeros, sobre todo de Europa. En este caso, ya quien ganaba un poco más, quien se quedaba con la mejor parte era el Estado. Y el Estado solamente le pagaba una comisión, ojo, al consignatario. Por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Yo contrato a una persona y yo digo, ¿sabes qué? Véndeme el guano y yo te doy el 30% de la venta. Y el 70% es para el Estado. Es como un ejemplo, pues no un ejemplo. Y estos arrendatarios, a mayor cantidad de guano que vendían, era mejor para ellos porque ganaban más comisión, ¿no? El 30% o el 20% era lo que ganaban los consignatarios. Pero aún así el Estado se dio cuenta de que estaba botando la plata, ¿no? Ese 30% o ese 20% estaba botando la plata, regalando a personas consignatarias, cuando el Estado lo podía vender directamente. Así que la tercera forma de explotación del guano y luego de venta del guano fue la venta directa. El Estado se hizo cargo de la venta directa del guano hacia los mercados europeos, ¿no? ¿En qué consistía esto?
en que el Estado era el que se encargaba de explotar el guano de las islas, luego venderlo a los mercados europeos y recibir el 100% de las ganancias, ¿no?, para el Estado. Pero ¿qué ocurría acá? Lo que hoy en día vemos, ¿no?, en la actualidad con nuestros políticos, con nuestros gobernantes, que es la corrupción. Las personas del Estado encargadas de la explotación del guano empezaron digamos, a tener pues ciertos actos de corrupción y el Estado salió perjudicado, pues no, porque pensaba que iba a ganar más, pero al final recibía menos dinero que cuando estaban con los consignatarios. Así que el Estado decide una cuarta forma de venta del guano, de explotación y venta del guano, a través de un monopolio, ¿ya? ¿En qué consistía esta cuarta forma de explotación? En que el Estado le vendía le entregaba a una sola persona el guano. En este caso hizo un contrato con una casa francesa llamada la Casa Dreyfus, una empresa francesa que se llamó los Dreyfus hermanos, y fueron ellos quienes se encargaron de explotar el guano, de sacar el guano de las islas y venderlo al extranjero, ¿no? Con esta forma de explotación es que culmina pues toda nuestra época del guano, porque llegó un momento en que el guano de las islas se agotó, se acabó, y ya no había más para vender. El Estado pedía adelantado dinero, ¿no?, de los consignatarios, pedía dinero adelantado de la Casa Dreyfus, y al final ya no había guano. Entonces el Estado se empezó a endeudar. Como no tenía plata, ingresó en una crisis económica que al final hizo pues que el Estado quedara en bancarrota. Entonces las cuatro formas de explotación: primero arrendatarios, luego consignatarios, luego la forma de venta directa y por último la forma de explotación llamada el monopolio, ¿no?, con el que hizo un contrato con la Casa Dreyfus para la explotación del guano. ¿Cómo se gastó la plata, el dinero por la venta del guano, el dinero que ingresó producto de la venta del guano? Acá tenemos un gráfico, un estadístico de en qué se gastó más. Por ejemplo, un 29% de todo el dinero de la venta del guano se gastó en la expansión de la burocracia civil, corrupción, ¿ya? Un 24% en la expansión de la fuerza militar, dice, ¿no? Compraban armamento, compraban pertrechos, ¿no? Mejoraban lo que eran nuestras fuerzas armadas, etc. Un 11% fue el pago a la deuda interna, el pago de transferencia a los peruanos. Un 8% el pago a la deuda externa. Un 20%, me estaba olvidando acá, un 20% fue para la construcción de los ferrocarriles que se crearon o que se construyeron acá en el Perú. Muchos ferrocarriles en todo el Perú, ¿no?, se empezaron a construir para tener un mayor acceso entre la costa y la sierra. Y finalmente un 7% se empleó en la reducción de la carga tributaria a los pobres, ¿no? Le dije que Ramón Castilla abolió la contribución indígena, ya no pagaban impuestos los pobres. ¿Por qué? Porque lo cubría el dinero por la venta del guano. Jóvenes, finalmente, actividades retadoras para desarrollar una tarea que ustedes tienen que presentar acerca de este tema. La primera pregunta dice: si hubieras sido presidente del Perú, ¿en qué rubros habrías invertido el dinero ganado con el guano? ¿Qué forma de explotación del guano te parece que hubiera traído mayores beneficios al Estado, ¿no? Ahí tenemos las 4 formas de explotación. Para ti, ¿cuál de estas formas te parece que hubiera traído mayores beneficios al Estado y por qué? Y por último, realiza un diagrama donde expongas los logros del gobierno de Ramón Castilla. Bien, jóvenes, esta actividad la desarrollan, la presentan en el WhatsApp o en la plataforma que tenemos, que es Classroom, y ya yo las evidencias las voy a considerar, ¿no?, para su evaluación. Jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la siguiente clase, si Dios quiere. Cuídense mucho. Chao.